Amigos, bienvenidos a una nueva emisión aquí en este proyecto de movilidad con futuro. Estoy aquí acompañado del ingeniero y abogado Armando Mancera. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Muchas gracias, Eric. Oye, pues que nos hizo falta nuestro buen amigo Saúl García, ¿verdad? Así es, le mandamos un saludo a Saúl García, que hoy faltó en esta emisión, pero vamos a hablar acerca de desarrollo económico, sobre todo de la importancia que tiene en esta región aquí en el estado de Guanajuato. Un desarrollo importante, un desarrollo apremiante, un eje fundamental, sin duda, medular en cualquier política pública, sobre todo en la nueva administración que aquí va a encabezar los destinos de Celaya, Guanajuato, después de un periodo tremendamente alarmante. Porque estábamos platicando fuera de micrófonos que cómo es posible que se hubiese hablado de desarrollo económico cuando el pequeño comerciante, las pymes fueron azotadas por el crimen organizado, fueron extorsionadas, fueron amedrentadas y las familias vivieron bajo el gobierno del miedo. Hoy, ¿qué se requiere hacer? Pues indudablemente el índice de medición para hablar en términos de desarrollo económico tiene que ver con recuperar la seguridad pública en este municipio. ¿Tú qué opinas, Armando? Pues sí, lo dijiste muy contundente. Estamos en un proceso interesante de renovación, ¿verdad? En el que tenemos que, ojalá, buscar con esta nueva administración un enfoque diferente, un cambio de perspectiva. Sobre todo, pues en el tema de seguridad, yo creo que es la integración de los 3 niveles de gobierno, pero también de los 3 poderes, que ese es un tema muy específico que es importante como causa del detrimento económico, pero las variables de detonación son otras. Es decir, yo creo que tenemos que dividir este tema en varios aspectos, si te parece, Eric, porque si bien es cierto un tema que demeritó el potencial económico que tenemos aquí en la zona metropolitana, es decir, no solamente estamos hablando de Celaya, estamos hablando de Cortázar, a Paseo el Alto, a Paseo el Grande, lo que es Comonfort, lo que es Juventino Rosas, y también Villagrán, toda esta zona metropolitana, insisto, los apaseos, para no, creo que me faltó a Paseo el Grande, Tarimoro también sí llegaría. Entonces, no estamos hablando de solamente una situación poca, sino una situación interesante por las condiciones centrales y condiciones ambientales que tenemos favorables. Entonces sí es importante hacer una reevaluación. No debemos pasar desapercibidos los datos de Coneval y también los datos que se han sacado del Producto Interno Bruto de la zona, en donde pues tenemos que dividir 2 aspectos. Uno, la pobreza en términos de pobreza extrema, la pobreza en términos del pobre, la clase media, entre comillas, y sobre todo el potencial económico para el desarrollo económico, porque a veces por estar nada más pensando en la cuestión de la pobreza, extrema pobreza y adorar al pobre, olvidamos también la detonación económica, que tiene una vinculación directa. Evidentemente, pues hay factores multifactoriales que le llaman de medición de la pobreza. Exacto. Esos los tenemos que resolver, como es educación, como es salud, como es alimentos, como es vivienda, y medio ambiente, entre otros. Son derechos constitucionales, Son además. derechos constitucionales, como bien lo señalas. Ese es un tema, pero el otro es el tema de cómo promover el desarrollo económico de una zona. Entonces, exacto, yo les comento aquí a nivel local, digamos, hablando de Celaya, en el cual yo siempre he vivido en esta ciudad, que lo más importante de este tema de los municipios es la vocación. Hay muchas experiencias en Europa, en Estados Unidos y en otros países de cómo se desarrolla una comunidad, en este caso el municipio. El municipio, para recordarle a nuestros amigos, no solamente es la mancha de ciudad, o sea, la zona urbana, sino también el municipio es toda la periferia que conocemos como delegaciones o poblados o rancherías. Eso es una entidad territorial. Así es. ¿Sí? Que muchas veces está a lo mejor bien la ciudad, pero el campo o la zona rural la tienes en paupérricas condiciones, ¿no? Entonces habrá que ver que en esos lugares se genera todavía más pobreza. Tienes que integrarlo, y una de las maneras, en mi opinión y expertise, es la vocación. O sea, aquí en el caso de Celaya teníamos la vocación de ser
la Puerta de Oro del Bajío, porque Fíjate. era un granero, imagínate, a nivel nacional era conocida. Se pierde esa vocación de alguna manera, ya se deterioró pues la capacidad, pero entonces tenemos otras fortalezas. Ahí es donde tenemos que trabajar y medir. Siempre es importante medir, porque a veces nada más ponen datos del Producto Interno Bruto, ponen datos del número de comercios que están abiertos, cerrados, pero hoy tuvimos pues la desfortuna, te lo comentaba hace ratito, de que ya, y tú mismo lo verificaste, que ya no es lo mismo ese número de locales abiertos. Aquí tú puedes pasar la ciudad y ves cuántos negocios y comercios cerraron, Sí, y cuántos están cerrando. Entonces, evidentemente que hay una causa que se debe resolver, también hay una importante oportunidad que debemos aprovechar, no solamente en el sentido de resolver el problema, sino detonar esos comercios nuevamente y detonar la fórmula adecuada para promover que esos comercios tengan las garantías de desarrollo económico y de comercio. Ahora que nos va a llegar próximamente, a lo mejor a mediano plazo, lo del tren de pasajeros, también lo que es la estación intermodal de carga y descarga, que es para los amigos que nos están escuchando y viendo, es como si fuera una zona de comercio internacional, sí, en donde van a traer mercancías internacionales para trasladarlas a otro país, ajá, pero aquí la pueden descargar y distribuir. exacto. Entonces se abatiría mucho el costo para la zona. Eso es más o menos en términos de primera plática. Eric, ¿tú qué opinas respecto a cómo desarrollar la economía en este municipio? O en los municipios que platicamos. Pues en efecto no se ha logrado estos proyectos de la movilidad intermodal. Ahora lo retoma el gobierno federal y entonces ya esperamos que ahora sí vaya a tener un detonante económico muy importante Celaya, Guanajuato. El Bajío han declarado pues que la misión del estado de Guanajuato es convertirlo en un clúster automotriz, ahora transitar a impulsar el clúster aeroespacial, pero tenemos que seguir diversificando, no depender de ciertos sectores. Indudablemente estos sectores generan una derrama económica importante, pero hay que apuntar a un desarrollo integral de la entidad, porque como tú bien mencionas, se han descuidado muchos sectores que hoy son importantes en cualquier economía circular, que tiene que ver con la biotecnología y con la agroindustria. Hoy tenemos que trabajar mucho por la alimentación de todos los conciudadanos, tenemos que erradicar el hambre, es uno de los principios fundamentales también del nuevo gobierno que han marcado como uno de sus principales propósitos, y indudablemente la educación y la capacitación en términos también de liderazgo, porque se habla mucho de esta gran oportunidad del nearshoring, pero no va a ser posible el nearshoring si tú no tienes liderazgo en tus gobiernos locales y por supuesto en el federal, porque con el liderazgo vas a hacer posible que se concreten esas inversiones extranjeras para que puedan ver el potencial de las regiones y entonces tú puedas encauzar con una visión verdaderamente integral el desarrollo propicio del municipio. Sí. Y también tienes que trabajar el término del turismo. El turismo es parte fundamental del desarrollo económico. El turismo en términos de todas las oportunidades que nos brinda el municipio a nivel gastronómico, a nivel cultural. Hay un gran impulso que se puede hacer aquí desde el término de la religión, que ha pasado en la historia cultural de este municipio, y por supuesto trabajar en ámbito de sostenibilidad, de sustentabilidad, es importante aquí para los términos del desarrollo económico del municipio. Sin embargo, pues la violencia ha sido un factor determinante para impedir el detonante económico de Celaya, Guanajuato, siendo una posición verdaderamente estratégica para la economía nacional. Deberíamos estar compitiendo estrechamente y frontalmente con estados como Querétaro. Este es uno de los pueblos más representativos del estado de Guanajuato y es un eje fundamental para levantar la derrama económica en toda esta región que hemos hablado, en Salamanca, en Salvatierra, en Valle de Santiago, en Cortázar, en Villagrán, en Los Apaseos. Entonces es un eje medular si un gobierno quiere triunfar. Y esto va aunado al asunto y a la estrategia de recuperar la paz social.
No hay economía si no hay paz social. Entonces, esta es la visión que debe adoptar el nuevo gobierno, el ayuntamiento, en resonancia con los principios y los preceptos del gobierno federal, que están verdaderamente enarbolando una serie de acciones en sintonía con los fundamentos del Foro Económico Mundial, que hablan de la prosperidad compartida, del bienestar, estos términos que surgen de la iniciativa privada, del emprendimiento, de la empresa, y que ahora adoptan los gobiernos. ¿Para qué? Para justamente estar en sintonía con el desarrollo industrial, pero para hacer una economía, para lograr una economía incluyente, inclusiva. Y eso tiene que ver con adaptar y lograr que esta cadena de suministros integren a todas las personas en distintos servicios y productos que se pueden generar en la economía. Así es, sí, indudablemente que lo que comentas, y me parece que los modelos de cooperativa son interesantes desde el punto de vista legal, ¿verdad? Porque lo que se trata ahora es de impulsar la participación en la economía de los ciudadanos, ¿verdad? Y que se involucren. Entonces, el generar cooperativas es una metodología interesante que se ha utilizado y que puede tener, yo escuché dentro de las posibilidades del nuevo gobierno, sobre todo municipal, escuché que tienen interés en el impulso de ese tipo. Y una cosa que también me llama mucho la atención y que es importante por la situación que vive Celaya, que es el desarrollo del deporte. Y uno de esos deportes que me llamó la atención, Eric, que digo, en mi caso ahora sí me declaro bastante lejano a ese deporte, pero que se juega mucho, es el béisbol. Así es. Fíjate que en las comunidades hay bastante interés, sobre todo tú vas los domingos y los sábados y la población va a los campos de béisbol. Entonces yo creo que pues por ese lado me parece interesante, y también el presidente electo mencionó algo de esto. Entonces me parece muy, muy adecuado que se integre lo que estás comentando de la estabilidad de seguridad, la cuestión del fortalecimiento en materia del deporte, ¿verdad? Que aleja a los jóvenes de una situación que pues desafortunadamente estamos viviendo, que es precisamente la droga, ¿verdad? O sea, buscar algunas alternativas. Entonces aquí es donde entramos a cómo se va a construir ese plan de gobierno en términos del desarrollo económico. Es decir, cuáles son los ejes sobre los cuales se quiere detonar esa planeación y dónde se va a invertir. Yo a lo largo de muchos años me he dado cuenta que desafortunadamente los datos que se tienen están un poco desactualizados, están un poco rezagados y no se mantiene una base de datos muy adecuada para la toma de decisiones de las inversiones, porque se invierte en algo muchas veces que no es sustentable, se invierte en algo que no da la rentabilidad para generar más empleos, para generar más o fuentes de trabajo, para generar mejores condiciones de bienestar social en términos de un desarrollo. Entiendo que muchas veces lo que se quiere atacar es precisamente la pobreza extrema, pero esa pobreza extrema tampoco debe estar desempatada con el desarrollo económico, con el detonante, porque nadie puede dar en un mundo lo que no tiene. Es decir, se tiene que generar una riqueza para después distribuirla. No puedes a partir de pura pobreza generar nada más otra cosa, porque pues no tienes los medios. Entonces, sí, así funciona en términos de lo que es una estructura económica, pues es una derrama económica. Es decir, en el caso de los municipios, ¿cómo se logra el desarrollo económico en cuanto a la derrama económica? A través de una inteligente ley de ingresos. Esa ley de ingresos establece como varias fórmulas para captar recursos. El más importante, desafortunadamente, sigue siendo los recursos que se dan de parte de la Federación y el Estado a los municipios, cuando pues en realidad debería de regresarse el recurso a los propios municipios que generan. ¿Por qué? Porque imagínate tú, en términos de las recaudaciones federales y estatales que se captan en un municipio, pero luego ya no regresan en proporción. Entonces, eso es lo primero que hay que evaluar. Lo segundo es las fuentes de riqueza que nos corresponden por no estar al pendiente de los productos minerales, de petróleo, etcétera, que se tienen y que tienen que distribuirse a través de ingresos que pueda los municipios demostrar a través de su fortaleza económica. Es decir,
que entre más se cobre agua y fuentes como el predial, más le toca de esa cantidad. Entonces se premia a los municipios que se convierten en buenos recaudadores, es decir, la ley de ingresos debe estar orientada no a atacar al más pobre, sino que ver dónde está una fuente de riqueza de los que tienen la economía en ese lugar, y en una forma proporcional y equitativa tienen que contribuir. Aquí lo vemos muy, desafortunadamente, cómo ha habido grandes fortunas, por decir así, pero no lo regresan en términos de plusvalía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Europa, en otros lugares donde la tierra es muy valiosa y no hay espacio, tú tienes una tierra ociosa, es decir, un terreno baldío en un lugar, y no corresponde nada más a la cohesión de lo que cuesta el inmueble, sino a la posición donde se encuentra ese inmueble. Eso es algo que hay que recomendar a los legisladores y sobre todo a las autoridades municipales para que hagan los cambios necesarios, porque la jurisprudencia que existe actualmente, o en este caso tesis, dicen claramente que esos cobros que se hacen en función de un avalúo en términos de un terreno baldío, ojo, de un terreno baldío, son ilegales cuando le subes la contribución tratando de incrementar, porque ese baldío está usando todas las infraestructuras hidráulicas y sanitarias y está generando un espacio vacío que se podría utilizar para detonar el comercio de la localidad. Entonces esa mala concepción que se tiene en México de este concepto, donde mucha gente tiene terrenos enormes baldíos dentro ya de la ciudad, esperando especulativamente, especulan con esa cantidad de recursos, en donde ya se le invirtió por parte de todos los ciudadanos de la ciudad una cantidad para que ese lugar, ese espacio que está baldío frente a otras infraestructuras que son vecinas, pues ya se le invirtió cantidad de recursos para llegar hasta ese predio, a lo mejor una carretera, a lo mejor una avenida, se le invirtió para que tenga una adecuada iluminación, se le invirtió para que tenga un drenaje adecuado y que puedan salir las aguas adecuadamente, se le invirtió en términos de poner una serie de condiciones detonantes del comercio, como son malls de servicio, como son tiendas, comercios, que están contribuyendo en una forma mayor, y que este espacio especulativo que se tiene pues detrimenta mucho, primero el aspecto, porque los terrenos baldíos pues ahí ya sabemos que son fuente de suciedad, ¿verdad? Entonces esas cuestiones ya son de nivel local y municipal, que desafortunadamente hay poca educación en las personas que muchas veces, no digo siempre, llegan al gobierno y desconocen todo esto, pero es parte de la función pública del municipio. Entonces, en términos de lo que en este caso tu servidor como especialista en cosas municipales, sí trato de comentar lo que le compete al municipio, diferenciarlo expresamente lo que le compete al Estado, diferenciarlo expresamente lo que le compete a la Federación, y también lo que es concurrente, que es muy importante, porque si tú no sabes lo que tienes que hacer, no sabes lo que el otro debe de hacer. Y esto pasa mucho también en la seguridad, donde nada más están echando la pelota para resolver el problema, pues no llegas a soluciones porque es fuente ovejuna, nadie, todos a una y nadie es responsable. Así es. Y fíjate, hablaron mucho de la atracción de inversiones durante mucho tiempo, y esas inversiones nacionales o extranjeras acabaron por minar la calidad de vida aquí en Celaya, Guanajuato, acabaron con los ríos, acabaron con la flora, acabaron con la fauna. Y hoy es lo que se trata de rescatar. Hoy es lo que se trata de hacer consciente en toda inversión. Que sean ahora inversiones, pero en sintonía de una economía circular. Y a eso hay que ponerle mucha especial atención. Si es que queremos generar un desarrollo que no comprometa el bienestar integral de las próximas 7 generaciones. Vamos a hacer lo que vamos a hacer para impactar a las próximas 7 generaciones, y no se puede tomar riesgo alguno entonces de lo que está sucediendo en términos de acabar con nuestros recursos y acabar con la sostenibilidad y la sustentabilidad. Por eso hablamos mucho de que la educación y de que la capacitación tiene que ver con liderazgo.
Y eso estamos hablando no solamente de los jóvenes, estamos hablando de los funcionarios públicos y estamos hablando también de que haya pertinencia para seleccionar a la gente más capaz, a la gente que lo pueda comunicar, a la gente que lo pueda hacer factible, porque de lo contrario vamos a tener nada más un reparto de pagos políticos y van a estar personas nada más que van a estar esperando que pasen los 3 años sin hacer nada, a estar buscando en compensación su próximo puesto público, y eso es lo que nos ha detenido también mucho en el progreso del ayuntamiento. Por eso es importante elegir personas capaces, con liderazgo, con influencia, que verdaderamente hagan que los proyectos sean factibles y reales. Hoy es indudable que Celaya puede tener un nuevo destino en términos económicos, en términos sociales y políticos, pero sí hay pertinencia, porque de lo contrario va a ser un trienio más perdido. Y este sexenio tiene una gran responsabilidad por todas las directrices que tienen que ver con la integración con América del Norte. Estamos en una nueva dinámica económica, política y comercial en el mundo que nos lleva a ser conscientes de que somos principales socios con Estados Unidos y que podemos crecer y potenciar nuestra economía, pero no lo vamos a lograr sin tampoco en el desarrollo económico tenemos cuenta de la gobernanza, que es implementar Estado de Derecho y también de reducir la burocracia para que las inversiones locales y extranjeras sean factibles. Así es. Sí, fíjate que lo interesante de esto, desafortunadamente, es que en el lado económico, o sea, en materia económica, a nivel local, ¿verdad? Es importante que se dé transparencia a los indicadores económicos. O sea, cuando hablas de economía, debes de medirlo de alguna manera. Es decir, hoy estamos de esta forma, que sea transparente, evidente, comprensible y adecuadamente transmitible por parte de la autoridad a los ciudadanos. El indicador económico muy sencillo. Por ejemplo, si hablamos de un Producto Interno Bruto municipal, pues es medio complicado para el usuario, para el ciudadano común hablar de ese tema, ¿no? Sí. Entonces sí tenemos que ampliar para que el ciudadano normal sepamos, bueno, ¿qué se refiere? Pues ese se refiere a la suma de los ingresos de cada uno de los ciudadanos que trabajamos aquí, por decir algo, ¿no? Y también en términos de ese producto, también cuál es el promedio de ingreso de ese ciudadano. Ya hay los estudios, bueno, partamos de ese estudio, hagámosle saber a la ciudadanía cuál es la idea que se tiene, digamos, si son 15,000 pesos al mes, si son 8,000 pesos, si son 30,000 pesos, si son 5,000, pero que sepamos cuál es el nivel de ingreso real en términos promedio del ciudadano. Claro, quitando los sesgos, pues habrá gente que pues obviamente gana mucho dinero, pues tratar de hacerlo en una forma normalizada, pues para ver si efectivamente las inversiones municipales o el proyecto municipal en un periodo determinado pues está dando resultado. Entonces ese es uno. El otro es la tasa de empleo y desempleo. ¿Cómo se mide? Que nos expliquen bien cómo se mide, cómo lo están haciendo, cómo están viendo el número de empleados, de desempleados, para que cuando se pongan las industrias, más comercios, de detones, sepamos en qué medida los ciudadanos estamos avanzando, si el plan de gobierno, si el programa de trabajo que se tiene de cada administración está ayudando a no, de tal manera que el propio gobierno se vea responsable al haber evidenciado ese tipo de datos, que en una forma simple, y pueda decir, señores, miren, aquí está, y lo podemos demostrar de alguna manera, porque si la ciudadanía no puede percibir con cierta forma, porque la política también es de percepción. Así es. Entonces, de percepción y de realidad. Entonces, si no hay congruencia, muchas veces llegan las personas que entran a la ciudad y a lo mejor hay un montoncito de tierra allá a la entrada o basura, pero no entran más allá y dicen, ay, aquí está sucio. No, pues no es así. O sea, si esa es la percepción, si es la entrada a la ciudad, pues mantenerla limpia, es un ejemplo, ¿no? Otro es las nuevas inversiones públicas y privadas, que esto creo que sí se está haciendo en términos de los municipios cuando vienen empresas, generan más empleos, eso es bueno. ¿Cuáles empresas se crean? El análisis cuantitativo, ¿verdad? De comparación
¿cómo lo vamos a poder diferenciar para tener un parámetro si estamos mejor o peor que una ciudad de cierto tipo, ¿verdad? Compararlos. Bueno, Celaya ha gozado de tener los mayores índices de contaminación en América del Norte, de inseguridad pública a nivel mundial. Entonces, bueno, pues ¿qué calidad de vida podemos esperar con esos índices? Pues es una comparación, pero también se puede hacer al contrario, ¿verdad? Para generar unas mejores condiciones y comparar, porque es importante, eso es lo que está haciendo la gente ahora que nos está catalogando en esos temas, pero también tenemos indicadores contrarios, donde tenemos una fortaleza o un potencial o un motivo, y eso es lo que la autoridad municipal debe de eso estamos hablando, del potencial que ha sido desperdiciado durante décadas. Ahora, también en términos más pragmáticos, a través de los colegios, a través de la sociedad intermedia, para la sociedad en general, líderes de colonia, que ellos vayan y vean los análisis económicos, los programas, la medición de los resultados más permanente y dar un seguimiento. O sea, los líderes de colonia o los delegados deben dar un seguimiento. O sea, van a las reuniones y pues son que no, pues que el foquito, que la... Pues sí, pero no puede haber líderes de colonia nada más en términos de que conozcan solamente el problema de la comunidad. Tienen que pensar que a veces tienen que sacrificarse para que haya una detonación. O sea, el dinero es un recurso limitado. Entonces, si todos lados, por ejemplo, puede haber cierta deficiencia en el alumbrado público, pero si tiene un programa o un proyecto que va a beneficiar a la ciudad, pues con la pena vamos a tener que tolerar una deficiencia para tratar de impulsar el desarrollo económico. Pero tiene que haber esa congruencia, ese apoyo, ese entendimiento y sobre todo, pues tampoco no desamparar de todo a una sociedad que pide un servicio a la mejor de primera necesidad. Entonces, eso, las otras son las encuestas, o sea, una forma de encuesta más eficaz. ¿Por qué? Porque no es transparente ahí esas encuestas que mandan a hacer, que no son verificables ni creíbles por la comunidad, pues es solamente pérdida de recursos. Entonces, sí es importante que se hagan encuestas y estudios cuantitativos de parte de la sociedad civil o de grupos focales, o sea, grupos de determinada agrupación que nos puedan validar el trabajo que está haciendo la administración. ¿Esto cómo se logra? Con la participación, porque muchas veces las sociedades intermedias, los grupos intermedios, pues sí, van a la foto, pero no tienen una vinculación con la autoridad, solamente van a aplaudir. No, se trata de hacer una mancuerna, hacer una cooperación mutua, una simbiosis por parte de los grupos intermedios con la autoridad municipal para que haya estrategias mejores o para que haya una convivencia mejor, pero también una evaluación permanente de los resultados, porque se quiere que ahora la sociedad se participe. O sea, no solamente es participe sin saber, sino participe con conocimiento de lo que se hace. Y luego el impacto social, o sea, cómo sería pues una evidente fórmula de ver cómo se está reduciendo la pobreza, la desigualdad, que es importante, los cambios de calidad de vida en términos de cómo medimos si hay más escuelas o estamos bien o faltan, de salud, de vivienda, que son los indicadores de pobreza, y las mejoras de las infraestructuras físicas y servicios públicos. Y también hay ya aspectos más complejos como son indicadores ambientales, que tú ya hablaste, ¿verdad? ¿Cuáles son? Si hay contaminación, si huele mal, si, como dices tú, somos la peor o la mejor, o ya estamos mejorando en términos de la calidad ambiental, porque también es importante. En materia del agua, si estamos extrayendo bien, si no hay mucha extracción indebida, el uso de recursos eficientes, que bueno, ese es otro boleto, que son más sofisticados, insisto, pero los quise mencionar. Y las comparativas regionales, aquí en el caso de Celaya, pues indudablemente somos capital de metrópoli, ¿sí? Y tenemos que dar el ejemplo y hacer una simbiosis permanente con los municipios de alrededor para que crezca lo que llaman metropolización de una forma armónica y no tengamos, por ejemplo, esas situaciones donde la necesidad de falta de trabajo en otra población hace que emigren aquí, pero muchas veces no emigran para bien, sino emigran para hacer cosas inadecuadas. Fíjate, no siempre, en ese sentido debería pensarlo así los partidos políticos cuando impulsan un proyecto y no tener disparidad de pronto de sus perfiles, donde hay uno muy capaz y uno tremendamente aberrante. Así es, entonces los programas de trabajo que se van a hacer, los programas de gobierno, evaluar
cuáles se deben continuar. ¿Por qué? Porque muchas veces pues ya llega el otro y destruye con nuevo concepto, pero ya había avanzado bastante. Entonces tenemos que ser, en este caso los gobernantes, tienen que ser sabios y prudentes para no destruir todo, ¿no? O sea, hay cosas buenas siempre que se dejan, y no por el hecho que los dejaron un precedente o un presidente anterior o un gobernador anterior, pues ya no sirve, ¿verdad? Entonces sí tenemos que ser más y los datos, ¿verdad? Porque muchas veces no se tienen datos, no hay forma, no estamos acostumbrados a manejar muchos datos en México, en términos de la sociedad, sobre todo los municipios, tener una métrica de lo que se hace, de lo que se tiene, de cómo vivimos, o sea, un big data que le llaman ahora, para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, pues en términos generales es una evaluación más participativa de la sociedad, todo esto lo engloba, que precisamente es de lo que se está presumiendo, ¿no? De que van a invitar a la sociedad a que participe, a que va a haber una apertura, a que haya, pues sobre todo, una amplitud en los conceptos de género, en los conceptos de feminismo, en los conceptos de los grupos que antes eran marginados y ahora pues tienen pues toda la libertad que se le debe dar a un ciudadano y a un humano. Y qué bueno, ¿no? Ahora sí que ya estamos en esa etapa en donde todos nos consideramos iguales, ¿verdad? No importa la creencia, no importa el sexo, no importa el estado civil, no importa su predilección sexual, pues adelante, digo, si eso es el tema actual, pues hay que impulsarlo también, pero siempre con la evaluación y la participación de todos, porque si no participamos los ciudadanos, si no estamos al pendiente de lo que es de todos, pues entonces vamos a seguir igual. Exacto. Tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de economía y de su desarrollo, hablamos de una integridad total. Si la prioridad del nuevo ayuntamiento es educación, es cultura, es deporte, tiene que ver indudablemente con el desarrollo de la economía, porque la economía es lo que te permite tener tanta movilidad como tú puedas. Hoy hablan de una gran importancia sobre la movilidad, y la movilidad no tiene que ver nada más con tener una bicicleta o tener un automóvil. Hablamos de movilidad en todo su espectro. Movilidad implica dar condiciones de acceso a internet a toda la región, a toda tu comunidad. Y movilidad implica que tus ideas puedan acceder a recursos. Estamos hablando que en este proyecto, sobre todo el que yo he pensado en términos de desarrollo económico para cualquier entidad, tiene que ver con 3 factores: que tú tengas acceso al capital, que tengas acceso a la cultura, que tengas acceso a la capacitación. Y la capacitación tiene que ver con el empoderamiento ciudadano, tiene que ver con la gobernanza, tiene que ver con hacer que la gente participe activamente en el desarrollo de su economía, que los involucres. Y justamente una vía es por el deporte, es por la cultura y es por la vía también de toda la industria. Entonces, todos esos factores están latentes cuando hablamos de desarrollo económico. Sí, es verdad. Fíjate que aquí tengo un dato que a la población le puede ser interesante. El primero que encontré es del año 2024 aquí en el internet. Dice que Celaya tiene más de 700,000 habitantes, fíjate, ¿sí? Y el dato que tenemos aquí del Coneval del año 2020, que hace una comparación respecto al porcentaje de la pobreza, dice, por ejemplo, trae de los municipios con mayor carencia de salud. Por ejemplo, estamos entre los más bajos. Está, por ejemplo, Romita, que curiosamente pues la población es pequeña, sí. tiene poca. Y en caso de Celaya, por ejemplo, que tiene 528,000 habitantes en el año 2020, y ahora en el 24 aparece ese dato de 200,000 habitantes más, pues tiene un porcentaje del 30% de salud. Aquí no sé si recuerdes que se ha intentado hacer el seguro social, por ejemplo,
y no se ha podido, y Así se fue a es. Irapuato, ¿no? Entonces, Exacto. en ese orden de ideas es importante pues que se evalúen los datos de la marginalidad o de la pobreza o de la Exacto. necesidad, de los factores que intervienen en la Y el pobreza impacto no solamente quedará a Celaya, sino a toda a la la región. Entonces, aquí está este dato que quise compartir contigo como ejemplo de donde tenemos que trabajar. O sea, no hay que claudicar en el tema de traer el centro de salud del Seguro Social aquí en Celaya. No por el hecho de que ya lo van a hacer en otra ciudad, ya nosotros no lo necesitemos. Ajá. Digo, seguimos necesitando, tenemos que impulsarlo, apoyarlo y ver pues cómo andamos, ¿no? Entonces, ver, insisto, para hablar de la pobreza, no me refiero a que sea lo que más buscamos, sino también el detonante, pero que pues evidentemente que si evitamos la pobreza, pues hay desarrollo económico. Nada más para que los amigos sepan cómo se miden, en términos generales es el rezago educativo, la carencia de acceso a los servicios de salud, la carencia de acceso a la seguridad social, que es el seguro, el ISSSTE, etcétera, el seguro popular, lo que sea, la carencia de acceso a la vivienda básica, la calidad de servicios de la vivienda, como son agua potable, alumbrado público, etcétera, y la carencia de acceso a la alimentación que tú comentabas, o sea, los costos en términos de, pues, el alimento que consumimos, ya sea mediante las centrales de abasto, mediante los mercados, cómo se impulsa. Fíjate que me llama la atención, digo, hablando un poco de la diferencia, si te fijas cómo es posible que un centro tan importante como eran nuestros mercados, ¿sí? Los mercados, en alguna ocasión, hace muchos años, yo les comentaba a los líderes de los mercados locales que se hicieran una especie de competencia, porque ¿qué es un Costco? ¿Qué es una Herrera? Pues es un mercado, es hacer lo mismo, y sin embargo, tú puedes ver allá cómo se mueve la economía, increíble, ¿no? Y carísimo en términos de un producto de cierta calidad, y los otros están más o menos a la par de los mercados tradicionales, ¿no? O sea, tienen un nivel de continuidad. Muchas veces se encuentran más barato, por supuesto, en los mercados como las centrales de abasto y los mercados tradicionales, que se han quedado, en mi punto de vista, como anquilosados, o sea, totalmente paralizados con relación al potencial que pueden tener, porque aquí tenemos la materia prima también y necesaria para hacer la competencia a esos moles que pues son internacionales. Mis respetos, digo yo, uno va en esos también lugares a veces, pero no quiere decir que no tengamos nuestro propio sistema de comercialización en la cuestión de acceso a la alimentación. Exacto. La carencia de alimentos, pero tenemos que ser más audaces, más inteligentes, ¿no? Más, ¿qué será? ¿Cómo le podríamos llamar? Pues más vivos, ¿no? Fíjate, aquí tengo otro dato también que te puede ser interesante a nuestros amigos, de la situación de pobreza que se manejaba en el año de 2020. Estos son datos de Coneval, ¿eh? Este dato que saqué yo precisamente del internet de Coneval dice que Celaya, del número de personas, del total de 528,000 que eran en 2020, del número de personas que están en pobreza son casi la mitad, 213,000. Ok. Entonces, sí me preocupa que este dato sea verdadero, porque imagínate tú, no estamos hablando de la extrema pobreza, estamos hablando del índice de pobreza que teníamos. A ver cómo se ha manejado ese dato al año 2024, porque ahora pues han venido más personas de otros lugares a vivir aquí a Celaya, se ha detonado independientemente de lo que esté pasando, sigue viniendo más gente a vivir a Celaya, increíble. Aunque se cierren comercios, si tú te fijas cómo estamos llenos de condominios, gente de Tabasco, de Guerrero, sí, han venido para acá. Es que las condiciones aquí ambientales y la posibilidad económica por alrededor, o sea, por el potencial, tampoco está acabada. Es decir, sí hemos tenido un retraso importante que tenemos que trabajar en otra vez recuperarlo, pero también ha habido un crecimiento. Y eso es importante. Y eso tiene que ver por nuestra cercanía también con Querétaro, ¿eh? También tiene que porque ver. Hay un gran impacto, hay una resonancia, por eso deberíamos estar compitiendo frontalmente con ese desarrollo. Claro, y Querétaro ya ves cómo está. Con esa seguridad. Y todas las cuestiones, por eso creo que nuestra conversación debe ser, insisto, ¿cómo vamos a impulsar? Bueno, ya dimos los indicadores, ya dimos qué se puede hacer en términos de la mejora,
cosas muy concretas, y esperemos que este nuevo plan de gobierno y este programa de trabajo pues piense en esta fórmula y que no caigamos con la imitación o el replanteamiento de modelos que no han funcionado. Eso es muy importante, ¿no? O sea, tenemos que seguir con la estrategia del gobierno federal, porque pues indudablemente es el que nos puede dar recursos. Qué bueno que el municipio pudiera coordinarse plenamente en todos los aspectos. Pues ya no hay pretextos. Con el gobierno del Estado. Tenemos que buscar una unidad de los poderes. Estoy hablando de los diputados, de los gobiernos federales y estatales y del Poder Judicial. O sea, tenemos que hacer una gran convocatoria de unidad para poder impulsar, pues no solamente a Celaya, sino también a la zona que también ha sufrido los embates tristemente de esta situación tan difícil que es la seguridad. Entonces, pues hablar de eso es muy delicado, entendemos, pero sí es muy importante que dentro de las competencias de quien le toque, pues asuma esa responsabilidad como prioridad, pero también que no se olvide que independientemente de que es importante eso, también es importante el impulsar la detonación económica. Y en mi opinión muy personal y perseguido 20 años antes y hasta ahora, es precisamente una de ellas, de las potencialidades, lo que es el tren de pasajeros que se va a dar a lo mejor un poquito más adelante, y el parque ya tenemos logístico, que ya compraron el terreno, que ya están las vías, hay que impulsarlo, hay que quitar a esas personas que desafortunadamente nada más están en la especulación de la tierra buscando a ver en qué momento pueden beneficiarse con la compra, y en su caso pedir al gobernador o al gobierno federal que expropie por conducto de los gobiernos estatales o federales, a petición de las propias compañías o del municipio de Celaya, los terrenos que faltan para terminar esa obra, porque esa obra puede cambiar y todo. Pues no es descabellado, puede ser lo más factible, y además porque seguramente lo calificarán como una obra de seguridad nacional, quedará expropiado pues para dominio del ejército. Sí, claro, y entonces ya que detonen, porque es mucho dinero tirado, mucho dinero parado, mucho dinero que está en especulación desde hace muchos años, se pierden las vías, se pierden recursos, se cambian trayectorias, entonces no terminamos con algo que ya prácticamente estamos en un 80 o 90% terminado, y que desafortunadamente esa manipulación por parte de intereses malvados, y digo malvados, que no quieren dar transparencia plena a este proyecto, nos ha detenido, y que yo sí quiero que la población un día comprenda pues cómo hemos luchado por buscar esa transparencia y que no se quede muerto ese proyecto, porque el dinero ahí está enterrado y no sería justo que se volviera a enterrar como otras obras que se han intentado de ferrocarril, que se quedó dinero tirado, o obras de otro tipo que nunca se terminan, ¿verdad? Pues ese era el objetivo de esta plataforma, además. Sí, también es el objetivo primero, ¿verdad? Exacto. Entonces no hay que abandonarlo y hay que comentar la movilidad de Celaya, Guanajuato, con un proyecto tan importante como ese, ya lo retoma el gobierno federal, y pues ya están todas las condiciones. Ahora sí no hay circunstancia desfavorable, porque Claudia Sheinbaum presentó un proyecto que es el que ha venido a convencer a la República, ha venido a convencer a los industriales. Hoy que hay que enfatizar que justamente la política federal es regresar a la política industrial, y este es el gran proyecto, construir parques industriales y darle una gran movilidad a la República Mexicana, y ahí está inmersa toda esta región, esta zona diamante del Bajío, por su propia localización geográfica, es atractiva para la nueva relocalización de las empresas a nivel mundial con el nearshoring, y por supuesto sigue siendo un atractivo para las inversiones extranjeras, más cuando aquí se ha venido a dar la dinámica de clústeres industriales y de clústeres automotrices, y por supuesto de la nueva mística de generar clústeres aeroespaciales. Entonces hay todas las condiciones, hay todos los criterios. Ahora hay una sintonía con el gobierno municipal que pertenece al mismo grupo, la misma política del gobierno federal. Entonces
no hay criterio alguno para obstaculizar que se recupere la paz, que se potencie el desarrollo económico aquí en Celaya, Guanajuato. ¿Cuál sería tu mensaje para cerrar esta conversación, Armando? Muchas gracias, Eric. Bueno, pues yo creo que has dicho cosas importantes. Se resumen precisamente en cómo detonar, qué hay que tomar en cuenta en el punto de vista de desarrollo económico. Y yo cerraría, insisto, con una palabra. ¿Cuál es la vocación que puede mejorar las condiciones económicas de este municipio y buscar cómo nos podemos diferenciar evidente, contundente y únicamente con los demás municipios, no solamente de este país, sino tal vez del mundo, como lo es, por ejemplo, San Miguel, que es un lugar turístico mundial? Así Celaya lo puede hacer, pero sí necesitamos que haya una trayectoria, una línea específica que nos vaya a diferenciar. Yo creo que una de ellas que se nos ha rezagado puede ser precisamente el tema de comercio, el tema que nos va a ayudar a través de lo que llamamos libramiento ferroviario y este parque logístico que se quiere hacer. Ahora con la estación de tren que va a pasar por aquí, aquí va a quedarse también como una estación, ya lo dijeron también, parecía que nos iba a dar la vuelta, pero no, al final creo que sí va a haber una estación aquí en Celaya, entonces va a facilitar pues toda la movilidad, hay que aprovecharlo y tenemos ahorita que hacer mejoramientos en algunos lugares de carretera que debe estar integrados con relación a este tren que viene de pasajeros, a estos dos trenes que vienen de carga y descarga en esos libramientos, y una vez que se haga eso, entonces sí, y solamente en sí, no andar gastando a lo tonto ahorita que gastaron, que porque quieren hacer un tren de pasajeros del norte al sur sobre las mismas vías, está bien, pero pues primero vamos a tener ya terminado el ferrocarril como lo tenemos planeado, y luego ya con ese pedacito, pues qué bueno que el gobierno federal nos prestara esa vía para hacer transporte urbano, con ese tren urbano que vaya a paseo, de Tamayo hasta San Juan de la Vega, excelente, pero primero vamos a orientar hasta que se terminen esos dos proyectos que tenemos pendiente y ver cómo socializamos ese proyecto para que la ciudadanía entienda qué ha pasado con otros municipios, hacer benchmarking, sí. O sea, ver qué ha sucedido cuando dos vías de ferrocarril hacen un parque logístico, en qué los ha beneficiado, en qué los ha perjudicado, cómo se ha detonado, qué cosas se pueden traer, por ejemplo, las espuelas para traer más industria, porque ahí es donde pueden. De hecho, por eso MAVE y de Acero se van a ver beneficiados, porque van a poder su mercancía en esos trenes y los van a llevar ya hasta Canadá o Sudamérica, exacto, norte o sur de los golfos y del mar oceánico Pacífico. Entonces, pues digo, si ellos lo hacen, nosotros estamos fuera. No, nosotros estamos involucrados y tenemos el uso de suelo, cuánto se les ha cobrado de derechos o cómo vamos a compensar ese uso de suelo para detonar alrededor. Las empresas las vamos a impulsar, les vamos a poner una tarifa especial, o cómo vamos a vender la tierra en esos lados desde el punto de vista de lo que es el ingreso municipal. Todas esas cosas no se han analizado porque pues siguen manejando en lo oscurito estas personas que durante muchos años se han beneficiado con la Sí, ese proyecto no se ha esclarecido en nada, no. Nunca se ha comunicado de forma clara, concisa a la población. Es un proyecto además que le han dado largas y largas y ha estado ahí detenido igual que el Puente Eterno. Igual. Entonces... Sí, y lo que nos cuesta, por ejemplo, hablando de desarrollo económico, hay una cosa que se llama costo social de los proyectos o evaluación social de los proyectos. Porque es sutil y obviamente no está al alcance de la mayoría de la convivencia normal de los ciudadanos, pero el que un lugar como este Puente Eterno que se nos dio para Cortázar esté obturando la circulación tiene un costo enorme en años. Así es. Imaginen ustedes el costo por hora hombre de trabajo, el costo de lo que es la polución, el costo de la gasolina adicional. Eso se ve en un día nada, pero en años es una cantidad importante de perjuicios en donde nadie tuvo el valor de parte de la autoridad municipal y estatal para decir, señores, pagan o lo hacen bien. Exacto. Pero vivimos en un país del tercer mundo en donde si la población no empuja, porque hay que entender que somos un tercer mundo,
Y ojalá la próxima vez... Eso ha sido lamentable, esa es la gran desgracia, no tener una ciudadanía empoderada, una ciudadanía exigente. O sea, más bien han considerado a la clase votante nada más de aplaudidores. Así y es. Entonces, cuando dejemos de tener una sociedad aplaudidora y más bien exigente, ese día vamos a empezar a progresar, a exigir a los políticos que no se comporten como unos payasos, como unos mentirosos, como unos cínicos, como unos desvergonzados, ahí poniendo en sus planillas a toda la familia, ejerciendo el nepotismo, el influyentismo y además incapacidades de comunicación alguna para hablar claro, para decir las cosas concisas, verdaderamente sintetizadas y pertinentes a la población. Pues ese día vamos a poder avanzar. Necesitamos mejorar la calidad de los servicios, de la forma de actuación. Yo me iría también por los ciudadanos. Los ciudadanos creo que tenemos una ciudadanía muy valiosa, muy digna. Personas de veras, yo cuando voy aquí a esta ciudad, a la ciudad de Cortázar, me ha tocado trabajar en toda esta zona, en varios municipios, y realmente, en general, los valores de familia, los valores de persona, los valores de trabajo, los valores de interés por convivir bien con todos, es increíble. Entonces, si tenemos esa ciudadanía y le damos un impulso para que se tenga un poquito de confianza en participar y un poquito de educación, saber cómo funcionan los modelos de gobierno, yo creo que podemos lograrlo. Pero tiene que ser a través del gobierno, en donde la cultura de esa educación que le dan, que vienen y traen a Tchaikovsky, que traen un ballet de quién sabe qué, que van 5 gentes y nos cuesta un dineral. No, tenemos que cambiar el concepto de cultura, la cultura local, en donde esa cultura vaya desde la cultura del cuidado del agua, la cultura del cuidado de su entorno, la cultura... Eso es reconciliación con la naturaleza. Sí, exactamente, la cultura de participación, o sea, a hacer modelos de cultura que vayan con nuestra forma de idiosincrasia, de vivir y de participar, porque si no, estamos en un tema en donde se gasta el dinero en esos espacios de cultura, sí, pero pues no tienen... Y nada más te dicen, cuida el agua. Pues sí, pero... Porque no te hacen consciente. No te la hacen participar. No te enseñan verdaderamente que tú tengas un criterio. Se ha intentado por parte de INE la participación política. Que experimentes verdaderamente ser sensible. Sensible y que sepas que tu voto puede cambiar el destino de tu comunidad y de tu vida. Sí, porque si sigues votando de esa manera, en donde no tienes una evidencia de quien tú votaste por esa persona con un compromiso de que él realice las condiciones adecuadas de tu voto, pues estamos mal, porque entonces no te puedes quejar. Si tú no sabes por quién votas y a cada hora que votas, votas así. No, y te callas, que te callas cuando estás viendo un tipo incompetente. Sí, votaste corrupto. Por él, y votaste por él, pues te haces corresponsable. Entonces no, el ciudadano no puede seguir aventando la piedra, porque en los cafés siempre se quejan, en los lugares siempre se quejan, de todo, pero en silencio. Pero avientan la piedra y con la mano, pues no. Hay que alzar la voz. Tenemos que cambiar con decencia, con el cumplimiento de la ley, con responsabilidad, pero con participación. Ese es mi tema que yo terminaría por hoy. Te agradezco mucho, Eric, la oportunidad. Tú eres un especialista en comunicación. Pues gracias. Aquí estoy en este tema. Gracias al ingeniero y abogado Armando Mancera por estar aquí en este proyecto de Movilidad con Futuro. Y le agradezco mucho a usted. Yo subrayo nuevamente la iniciativa que traigo desde la sociedad civil por atender justamente estas causas apremiantes del momento actual. ¿Qué requiere nuestra sociedad, nuestra juventud, los profesionistas, los empresarios y los políticos? Saber de liderazgo, saber de comunicación y saber cómo ser sensibles ante nuestra propia integridad y bienestar para crecer correctamente a nivel individual, en pareja, en familia, en sociedad, en organizaciones, en naciones, en humanidad. Soy el Javier Huerta y espero verlo en un próximo capítulo de Movilidad con Futuro. Hasta pronto.